En este vídeo vamos a ver cómo no hace falta tener mucho más talento a la hora de tener organizados los creativos y sacar más creativos ganadores, sino lo que hace falta es tener un sistema, ya que la metodología que se hacía hace años a día de hoy ha cambiado. Anteriormente siempre decimos esa misma referencia de que parece de que anteriormente una persona creativa tenía que ser el típico que estaba el fin de semana o en la noche enfrente del ordenador con una copa de vino y un cigarro para que se le vengan esas ideas y analizando marcas y que sean súper ideas innovadoras. A día de hoy es todo lo contrario, que sí, que está muy bien la parte creativa, pero todo eso se baja en base a números y todo eso se controla con la inteligencia artificial a día de hoy. Obviamente nunca al 100% con esa inteligencia artificial, pero anteriormente lo que hacíamos una vez al mes porque nos daba pereza, a día de hoy lo podemos hacer incluso diariamente o semanalmente con unos mejores sistemas e información y data para así tomar mejores decisiones, obviamente, y no hace falta que tengamos esa parte creativa como persona o esa habilidad creativa para poder llevar todo el sistema creativo de nuestra tienda online y poder así tener un volumen semanal de hasta 20, 30, 40, incluso 50 creativos semanales para nuestra tienda online. Y como comentaba, al final la creatividad dejó de ser ese don que tienes que tener, o eres creativo o no, sino al final es un proceso mucho más analítico de datos y que te dicen qué crear, qué hacer exactamente con esa inteligencia artificial que te puede llevar 1 hora o 2 horas realmente semanalmente y no hace falta mucho más, obviamente pasándolo todo por la IA, pero luego dándole ese toque humano, ya que al final estamos vendiendo a personas. Y bueno, pues eso, lo que estaba comentando, el primer punto es, pues eso, de esperar la inspiración a poder llegar a fabricarla. Es el objetivo que quiero comentar, de que anteriormente era, pues si durante mi día a día se me van ocurriendo cosas, lo voy volcando en algún lado y con eso ya llegar a hacer algún vídeo, alguna imagen, algún creativo, a día de hoy podemos llegar a fabricarla gracias a todo ese contenido que le podemos meter a la inteligencia artificial de todos los documentos, todos los SUPs y todo lo que tenemos y ir preparando un sistema de creativos semanal gracias a eso. Al final esa persona creativa que antes sufría pues estar enfrente de un folio en blanco y decidía por intuición o lo que analizaba según esas hipótesis, el de ahora abre su panel de datos, en 20 minutos tiene 8 conceptos priorizados, pasados luego por una persona humana, pero al final ya no necesitas tener ese talento creativo, sino realmente tener ese método. Al final anteriormente, pues el creativo clásico de hace años, pues necesitamos que esa inspiración cuando llega, o puede no llegar incluso, al final luego hay mucha gente que tiene que forzar y buscar esa inspiración y a veces en algún momento, en alguna semana puede no llegar, tomar decisiones por intuición, ya no sin datos, sí, anteriormente sí que había algo más de datos, pero con cloud, con la inteligencia artificial a día de hoy es una locura los datos e informes que podemos recopilar en segundos literalmente y anteriormente como que había que hacerlo manual también puede llegar a dar más pereza, cosa que a día de hoy no se puede permitir. Semanas también de procesos por una idea, al final desde que se me puede llegar a venir esa inspiración que si yo necesito lanzar creativos esta semana, a lo mejor se me viene la inspiración el miércoles, necesito preparar, editar, a lo mejor estamos el sábado y ya no dependes de esa inspiración o de ser creativo, no todo el mundo. Bueno, también al final no tener data o sí tenerla, pero no sacarla semanalmente, diariamente, porque no lo tenías automatizado y había que hacer algún proceso un poco manual, pues al final tomas decisiones sin que sabes que funciona o no, o lo que está fallando o lo que no, y al final pues eso depende como que también esa persona tenga ese talento individual. Al final hay muchos puestos, hay muchos roles en un e-commerce, pero uno de los principales es toda la parte creativa y sobre todo ese director creativo. Y anteriormente, como digo, era esa persona con ese don, con ese talento, pero a día de hoy simplemente es una persona que sabe manejar muy bien la inteligencia artificial. Y a día de hoy, al final es algo similar, pero diferente. Y al final es ese creativo que no hace falta tener ese talento, pero sí sabe utilizar esa inteligencia artificial. Y al final el proceso es reproducible cualquier día, no hace falta esperar a que me venga esa inspiración. Al final tomas decisiones en base a métricas, que si CTR, CPA, ROAS, pero tú tienes un dashboard donde vas volcando ahí la información o incluso en automático y todos los días puedes tomar decisiones también en base a números y no en base a inspiraciones. Al final también esos datos o ideas
es en menos de una hora y al final también no hace falta que estemos esperando ese momento, a ese día que venga pues esa intuición o esa inspiración y que pueda llegar a quemarte el buscar tanto esos días, sino el base de datos y voy trabajando a partir de ahí. Y al final pues iteras sobre lo que ya funciona y al final puedes escalar también con un nivel de experiencia más bajo que anteriormente, pues tener director creativo de 6 años, haber trabajado con diferentes marcas, no, sino eso al final también lo puedes implementar tú sin tanto trabajo. Con esto tampoco quiero decir de que nos fiemos al 100% de la inteligencia artificial, sino el apoyarnos para que nos pueda ayudar pues a mostrar sistemas, a enseñarnos números, data e información mucho más rápido, con la que nosotros luego poder incluso traer esa información de análisis que hagamos que te pueda llegar a sacar conclusión con nosotros lo que damos y luego por último darle ese toque humano, porque hemos notado que funciona 1000 veces mejor cuando el final pasa por un humano y no es todo directamente como inteligencia artificial. Luego aquí esto puede depender muchísimo de cada negocio, lo ideal es tener muchísimo más, pero al final puedes tener ese dashboard con esas 7 métricas que te dicen que crear, incluso más, al final pues esto ya sabemos que es lo más directo hacia un creativo, que es el CTR, que es el CPC, CPM, el coste por agregado al carrito, CPA, ROAS, incluso también el porcentaje de agregado al carrito, porque sí afecta, si ese creativo nutre más a la persona y viene más cualificada, pues ese cliente potencial va a poder terminar esa compra y evidentemente afecta. Entonces al final se puede montar un dashboard a partir de estos números, pero también se puede hacer algo mucho más avanzado y con gráficas y de manera muchísimo más visual para que nos dé un diagnóstico de todos los creativos que vamos lanzando semanalmente y que si no nos llegamos a aclarar a lo mejor con las métricas de Facebook nos diga ese dashboard que hemos creado que está funcionando bien, que está funcionando mal y que nos haga dashboards visuales que nosotros entendamos muchísimo mejor. Incluso al final ver la curva por días, porque realmente es lo que manda. Al final nosotros estamos viendo métricas en Facebook y vemos números y si hay muchísimos creativos nos llegamos a marear, pues podemos incluso decirle a Cloud de montar ese sistema de ver realmente los creativos y descargar todo eso de Meta y poder volcarlo o incluso conectarlo y al final pues ver si ese creativo viene de una manera estable, si viene con una mejora progresiva o ascendente o en este caso si empeora pues descendente y es algo bastante interesante porque también podemos detectar incluso si viene viniendo mejor para poder escalarlo, pero también a la hora de poder crear y todo, porque al final podemos ver números y podemos ver que ha tenido métricas buenas en los últimos días, pero a lo mejor venía muy inestable o viceversa y poder tomar decisiones reales, cosa que anteriormente necesitamos filtrar, leer métricas, apuntar y cosas muy manuales, cosa que a día de hoy se pueden hacer en un minuto y se ve de una manera muy visual y al final vas a tener clarísimo en ese análisis cuáles son los vídeos que funcionan y poder también replicar e iterar en esos que funcionan. Luego esto ya también es más personal, pero también esas fuentes de idea que nunca se agotan. Y al final sí, está muy bien hasta este punto que hemos dicho de reunir toda esa información en base a análisis, data, pero ya si quiero volver a iterar y volver a crear cosas nuevas, pues al final ya sabemos dónde podemos encontrar ideas, que si por ejemplo en Google Trends, que es orgánico, pero toda la parte de la biblioteca de anuncios de Facebook, de TikTok, incluso de Google, en TikTok orgánico funciona muy bien, herramientas de inteligencia artificial poniendo buenos prompts, o algo que sin duda, la que mejor me funciona es tener una lista con las 10, 15, 5 competencias que más directas son a mi marca y ver cómo puedo replicar esa estrategia en base a los números que yo he comprobado que me funcionan, poder analizar, ver qué están haciendo y cómo lo puedo adaptar yo mismo. Y al final la idea es tener un ciclo semanal de en 6 pasos, pueden ser 7, pueden ser 5, pero hay que adaptarlo también a nuestro sistema y todo, y al final intentar entender para poder mejorar semanalmente todo eso. Y al final es sencillo, es leer tus métricas y detecta un patrón. Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Leíamos las métricas cada X tiempo porque a lo mejor nos costaba más, había que sacarlo manual. A día de hoy haces un software y en un minuto lo tienes y muchísimo más visual y diariamente. Eso significa que puedes tomar decisiones muchísimo más rápido. Podemos hacer ese research en competencias o rotando como todas las fuentes que he comentado anteriormente para que nos sirva de inspiración. Toda esa información pues se puede llevar a Claude y a partir de ahí poder iterar en guiones, en ideas y todo para sacar mucha más cantidad creativa. Incluso luego como siguiente paso, pues ya después de todo eso que me ha volcado, no todo sirve, aunque le hayas pasado una muy buena información y a partir de ahí filtra con un criterio
de una persona humana y quédate con esos 3, 5, 10, 15 ideas que sean buenas, obviamente, para poder seguir iterando semanalmente. Luego a partir de ahí eso ya lo podemos convertir en ideas, incluso ya en guiones, en brief para ponernos en producción, para poder editar, para poder hacer esos vídeos con inteligencia artificial y luego al final pues ya después de estar todo preparado se lanza, se mide por días, se reinicia todo este proceso y de esta manera es como se llega a una excelencia creativa con 1 hora de análisis, 2 horas de análisis, medición semanal y luego un par de horas a nivel de edición y podemos llegar a un buen volumen de creativo semanal de una manera muy acertada por leer muy bien las métricas y el porcentaje de éxito de creativo que lanzamos a los que funciona puede ser muy alto gracias a todo esto. Y al final no es lo mismo este punto de partida que testeamos 20 creativos y nos funcionen 10, 4, a que podamos lanzar esos 20 mismos y nos funcionen 16. Al final vamos a estar haciendo el mismo esfuerzo, pero de una manera muchísimo más efectiva y por ende también vamos a poder invertir más y ganar más. Y bueno, al final estos 6 principios para poder exprimir todo cloud, esto es algo que también se puede llegar a saber obviamente, pero lo comento muy por encima, de darle un contexto, no preguntas genéricas, pásale web, pásale fotos, pásale situación, pásale métricas, obviamente dialoga, no solo pidas como realmente, como si fuese un robot, porque sí lo es, pero ponle muchísimo mejor en situación, usa también en proyectos para que tenga esa información de cosas que has hecho en el pasado para no tener que estar repitiendo todo el rato lo mismo, pide más del doble, si yo quiero 10 creativos no le voy a pedir 10 porque seguramente alguno no me sirve, si me ha dado 10 va a pasar alguno que realmente no debe de pasar, siempre pídele el doble o el triple para así después de todos esos filtros quedarte con los mejores y al final incluso le puede llegar a pedir el razonamiento para que eso que te da Cloud, que luego lo tienes que pasar tú por una mente humana, que pueda llegar a pasar incluso por su razonamiento para luego el tuyo para sacar mejores muchas conclusiones, incluso que te ayude a tomar decisiones. Y bueno, también después de todo esto, al usar proyectos y todo, pues puedes llegar a guardar tus mejores prompts o mensajes para que te dé esa información muchísimo. Y bueno, al final realmente la conclusión de todo este vídeo es que el nuevo creativo pues no espera la inspiración, sino la fabrica y ya no hay que tener ese talento, sino es algo que se puede implementar y aprender para así poder crear un volumen creativo semanal muy bueno en base a números y a toma de decisiones que se puede llegar a aprender, cosa que mucha gente que no es creativa, pero con este método podemos llegar a conseguirlo. Y al final el creativo del futuro, incluso del presente, ya no es el que tiene mejores ideas, sino el que sabe mejor utilizar esa inteligencia artificial para poder recibir las mejores respuestas y poder luego tomar decisiones a partir de ahí. Ahora bien, si estás buscando ayuda para poder hacer el lanzamiento de tu marca, no sabes cómo hacer los creativos o ya has lanzado y no sabes cómo poder avanzar y cómo montar todo este sistema para tu tienda online, aquí abajo te dejo un link para que puedas agendar una llamada conmigo y poder hablar tranquilamente de tu situación y ver realmente y sinceramente si puedo ayudarte o no.